quede la grabación. Bien, entonces recuerden, porque les estaba yo mencionando, importante por favor hacer, pues descargar estos documentos que están en plan de, que están aquí como material complementario y material de formación, ¿no? Es importante. Vámonos entonces ahora a revisar de qué trata la evidencia número 2, que es un cuadro comparativo. Seguimos hablando, pues básicamente seguimos hablando de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces vamos a observar cómo está cuáles son los parámetros que nos están pidiendo acá. Nuevamente vamos aquí, descargamos el anexo de evidencia, nuevamente, y entonces aquí, ¿qué nos están pidiendo? Nuevamente nos están diciendo, bueno, nos dan como una indicación de cómo ha sido la evolución de las TIC en las pymes y cómo es una herramienta que pues precisamente lo que hemos venido hablando y lo que tú decías, Alexander, acerca de que está metida en todos los procesos de la empresa, ¿no? O sea, desde el mismo proceso de la compra de materiales y todo el proceso de transformación que se da dentro de la organización, en la gestión administrativa, en la gestión financiera, en la gestión directiva, en cada una de las partes también de la producción y de la comercialización. Las TIC son un factor determinante para que se cumplan con las estrategias que la empresa se ha marcado, ¿no? Que se ha definido alcanzar y con esas metas que se ha propuesto tener pues presentes y darle alcance pues en la mayor proporción, ¿no? En el mayor rango porcentual, de manera que esta empresa pueda mantenerse en el mercado no solamente con un buen flujo de dinero, sino que también sea reconocida por la buena gestión que tiene y por la utilización también de estas tecnologías de la información y la comunicación. Y no nos vamos a olvidar de la pandemia, cómo las empresas que estaban preparadas de pronto y que tenían ya de alguna manera cimentado dentro de la empresa estas tecnologías de la información y la comunicación pudieron mantenerse, ¿no? Pudieron estar digamos, en esa situación que se nos vino de repente y que, bueno, hizo que estragos en nuestra economía, pero que las empresas que tuvieron esta tecnología, que estaban fluyendo a través de esta tecnología y se estaban desarrollando y no solamente, digamos que haciendo comercialización, sino que estaban en todos los procesos, pues lograron mantenerse, ¿no? Y esto, pues, es lo importante. Y cómo a través de esa misma gestión, cómo se vieron beneficiadas por la integración de estas tecnologías. ¿Qué es lo que nos están pidiendo aquí? Y vamos a mirar aquí qué es lo que nos están diciendo. Dice, en esta evidencia se busca que a través de un cuadro comparativo ¿qué es? Comparar una cosa con la otra, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este cuadro comparativo? Vamos a hacer, y un mapa mental, vamos a identificar y a analizar las diferentes herramientas TIC utilizadas en los procesos de la logística de aprovisionamiento interna y de salida, ¿sí? Vamos a observar cuáles son esos procesos de logística, ¿sí? Y cómo las herramientas TIC que se utilizan en estos procesos de logística son determinantes para poder lograr esta gestión en el aprovisionamiento, aprovisionamiento en la parte interna y en la salida de mercancías. Para esto, pues entonces vamos a tener en cuenta las variables de costo. Voy a mirar aquí porque tenemos un momentito, tenemos una interferencia por acá. Listo. Entonces vamos a observar cómo también vamos teniendo en cuenta esas variables de costo, vamos a desarrollar esa comparación, ¿no? Esa comparación y ese mapa mental. Para elaborar el cuadro, ese cuadro comparativo que nos está pidiendo esta evidencia, primero pues vamos a tener el primer cuadro, lo vamos a elaborar con las TIC de la logística de aprovisionamiento, las TIC de la logística interna y las TIC de la logística de salida y de distribución. Vamos a describir sus ventajas y sus desventajas. Vamos a tener como variables los costos y el tipo de empresa y además el tipo de mercancía. Con esto de acá vamos a elaborar el cuadro comparativo. Entonces recuerden ustedes, los temas que están acá con unas variables, es decir, para cada una de estas que ustedes están observando aquí, las TIC de aprovisionamiento, de logística interna, de salida y distribución, vamos a valorarlo con las variables de costo, tipo de empresa y tipo de mercancía, ¿sí? Vamos a realizar ese cuadro comparativo con respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué más nos está diciendo que debemos realizar en esta evidencia? Nos están pidiendo, dice, tomando como referencia la información consignada en este cuadro que hemos elaborado anteriormente, vamos a realizar un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es un esquema gráfico donde yo puedo
no solamente utilizar cosas gráficas o elementos gráficos, sino que también puedo utilizar texto, ¿sí? Frases cortas, llamativas, de pronto muy puntuales, con informaciones o imágenes con respecto al tema que se está abordando, ¿no? Y elaboran su mapa mental, de manera que quede claramente explícito dentro de ese mapa mental lo que es el tema de aprovisionamiento, ¿sí? La logística interna y la logística de salida y distribución. Estos temas son los que irían dentro de esta parte de la evidencia, ¿no? Que es elaborar el mapa. Entonces la evidencia, como ustedes observan, se compone de dos partes. Un cuadro comparativo, ¿sí? Porque aquí solamente nos están mencionando el cuadro comparativo, pero no solamente es el cuadro comparativo, es elaborar también un mapa mental. Vean ustedes, un mapa mental, ya sabiendo que el mapa mental elabora o lo podemos elaborar teniendo en cuenta aspectos gráficos y también elementos de texto, ¿sí? Para poder hacer esta explicación de lo que está aquí, de esta temática que ustedes ven acá. Es muy sencilla, realmente esta evidencia es muy sencilla. No sé si tengamos preguntas hasta acá, creo que es muy sencilla, no sé qué me diga, vámonos ahora con los caballeros. Ricardo, ¿tienes alguna pregunta? No, no, señora, está muy claro todo. Vale, bien. No sé, ahora vámonos con Lisette. ¿De pronto tú tienes preguntas? ¿Alguno? Parece que no. No, profesora, hasta el momento no. Escuchándola, Vale, escuchándola. vale, bien. Bueno, vámonos ahora entonces con nuestra tercera evidencia. Vamos a ver cómo está estructurada esta tercera evidencia. Nos vamos nuevamente aquí a nuestra página de territorio. Bueno, aquí yo ya la tenía abierta. Aquí está. Ahora sí, aquí hay un taller. Esta evidencia 3 es un taller, plan de integración y TIC, se llama así. Vamos a ver cómo está este plan de integración TIC. Vamos a descargar nuestro anexo de evidencia. Aquí me puso a descargarlo, no, pero no quiero descargarlo, quiero es verlo. Bueno, sí. No me lo abrió así. Bueno. Listo, ¿están viendo mi pantalla, por favor? Evidencia 3, actividad 13. Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Bien, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esta evidencia? Aquí es un taller y aquí, pues, como taller vamos a dar respuesta a unas preguntas muy específicas. Son 20 preguntas las que vamos a dar respuesta acá, ¿sí? ¿Cuáles son esas preguntas? Primero, ¿qué es un acuerdo comercial? ¿Sí? Vamos, para poderlo, pues, para poder dar respuesta, recuerden que tenemos nuestro plan, nuestro material de formación, que es el plan de integración de la cadena de abastecimiento, y en ese plan de formación, pues, habrá que revisar ese plan ese documento que se llama plan de integración y poder dar respuesta con base en ese conocimiento que vamos a encontrar en este documento, con base en esa información, vamos a dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué es un acuerdo comercial? ¿Qué es una alianza estratégica? ¿Qué es una licencia? ¿Qué es una maquila o contrato de manufactura? ¿Qué es el joint venture? ¿Qué es el factoring? ¿Qué es la fusión? ¿Qué es una franquicia? ¿Qué es la logística inversa? ¿Qué es un plan de mercadeo? Por favor, esta parte del plan de mercadeo es fundamental porque con la evidencia 5 y 6 vamos a utilizar muchísimo esta información, entonces les recomiendo por favor que tengamos muy claro qué es un plan de mercadeo. Dentro de ese plan de mercadeo, ¿a qué se hace referencia cuando hablamos con una estrategia de mercadeo? ¿Qué es la segmentación del mercado? En algún momento, recuerdo, en las evidencias primeras, digamos el año pasado, recuerden ustedes que hablamos de mercado objetivo, ¿cierto? Y es importante aquí cuando estamos hablando de lo que es el mercado, primero determinar cómo es un mercado objetivo, cuáles son las características que tiene un mercado objetivo, pero también es muy importante poder segmentar el mercado. Y cuando hablamos de segmentación, que es lo que ustedes están viendo acá, esta palabra segmentación me lleva simplemente a pensar en ¿qué? En división, ¿no? Segmentar es dividir en partes homogéneas. Entonces, si yo estoy segmentando el mercado, es porque estoy dividiendo precisamente ese mercado objetivo
en partes que tienen características similares, ¿no? Podría yo decir, mi mercado objetivo es la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, pero yo puedo segmentar la población de la ciudad de Barranquilla en partes iguales de pronto y homogéneas. Por ejemplo, mujeres que tengan entre 40 y 55 años de edad, por ejemplo, ¿sí? O puedo yo decir, hombres y niños que están entre los 10 años de edad y 25 años de edad. Yo voy a empezar a identificar dentro de ese grupo características homogéneas que me permitan a mí determinar precisamente un detalle y una especificación que me permita caracterizar a esa población. A eso es lo que se hace mención cuando hablamos de la segmentación del mercado. Esto es muy importante y les hago aquí como una especie de explicación muy cortica, porque lo que les decía, vamos a hacer un plan de mercadeo con la evidencia 5 y en la evidencia 6 vamos a hablar mucho de esta parte. ¿Qué más nos está diciendo acá? Vean ustedes, dice, ¿qué son las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cómo se puede implementar la logística de aprovisionamiento? ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué TIC se pueden utilizar en la logística interna? ¿Qué TIC se pueden aplicar en la logística de salida y de distribución? ¿Qué es el cross-docking? ¿Qué es el benchmarking? ¿Qué es el justo a tiempo? ¿Y qué es el tiempo de entrega? ¿Sí? Aquí tenemos unos términos en inglés, vean ustedes, que además de pronto allí, por ejemplo, cuando hablamos aquí del benchmarking, pues básicamente aquí estamos hablando de hacer un análisis de competencia, ¿sí? Vamos a observar esa competencia y vamos a determinar características de la competencia de pronto para poder determinar precisamente cómo se comporta ese mercado y tomar de esas características que tienen esas empresas competidoras, tomar las mejores, digamos, cosas que ellos están haciendo para aplicarlas dentro de mis estrategias de mercadeo. Por eso vuelvo y le repito, es muy importante que leamos muy en detalle la parte del plan de mercadeo, porque eso del benchmarking, por ejemplo, que es observar a la competencia, pues me va a ayudar a mí a construir estrategias bien detalladas y bien, digamos, específicas que me permitan a mí no solamente mejorar lo que está haciendo la competencia, ¿cierto? Porque yo observo y digo, bueno, mi competidor está haciendo esto, yo puedo hacer esto, pero hacerle esto más porque ellos están fallando en tal situación. Y eso es lo que hace el benchmarking, ¿no? Hacer ese análisis de competencia para poder determinar qué puedo aplicar y qué no debo aplicar para que yo no cometa los errores de la competencia, pero sí me pueda apropiar de pronto de cosas que la competencia está haciendo de mejor manera y que les está dando éxito. A eso es que se refiere. Bien, veamos aquí otra parte de la evidencia. Nos dice aquí, complete el cuadro sobre los tipos de alianzas estratégicas con la información correcta. Recuerden que aquí atrás estábamos hablando precisamente para poder definir qué es una alianza estratégica. Esta alianza estratégica, lógicamente, que se da entre organizaciones, ¿no? Las alianzas estratégicas se dan entre empresas, ¿no? Entonces, yo puedo establecer una alianza estratégica con otra compañía de manera que podamos abarcar un mercado objetivo que tenemos establecido entre los dos. Y puedo entonces yo identificar a través de esa alianza estratégica unos beneficios comunes, ¿cierto? Unos beneficios comunes que me permitan tanto a la organización 1 como a la organización 2 mantenerse en el mercado y de pronto crecer, que es básicamente lo que permiten esas alianzas estratégicas. Pero ¿qué nos está pidiendo acá? Observen ustedes, nos está diciendo acá, complete el cuadro sobre los tipos de alianza estratégica con la información correcta. Bueno, ¿qué tipo de alianza estratégica puedo yo utilizar? Aquí están las condiciones especiales, nos dan unos parámetros, entonces habrá que establecer unos aspectos claves y unos indicadores como ejemplo, ¿no? Vamos a establecer esos indicadores. Aquí nos dan varios puntos. Recuerden ustedes, esto lo podemos consultar con el material de formación, ¿no? Esto lo van a encontrar ustedes en el material de formación, entonces es básicamente que yo pueda determinar y completar el cuadrito con base en la información que nos están dando, poder completar en detalle cada uno de estos parámetros que ustedes están viendo acá. Tipo de alianzas, condiciones especiales, aspectos claves e indicadores, ¿no? Que eso es lo que nos están pidiendo. Luego, vean ustedes aquí, nos dicen acá, asocie cada uno de los conceptos con la definición correcta, colocando la letra correspondiente en la casilla de enfrente a la definición. Es como una especie, recuerden ustedes, de apareamiento. Entonces, simplemente yo voy a buscar benchmarking competitivo, entonces voy a buscar el concepto aquí, voy a buscar el concepto de benchmarking competitivo
de acuerdo a lo que yo he consultado en mi material de formación y voy a decir en dónde está precisamente el concepto que me están dando acá. Tenemos entonces benchmarking competitivo, tiempo de entrega logística, benchmarking interno, el benchmarking funcional o genérico, el tiempo de previsión a las necesidades del cliente y el tiempo de entrega de fabricación. Ahí tenemos entonces este otro cuadrito que vamos a responder de esa manera. Luego tenemos aquí este otro cuadro. Vean ustedes, dice aquí, complete el cuadro sobre el sistema de gestión logística correctamente. ¿Cómo lo vamos a completar? Primero definiendo la sigla, las desventajas y las ventajas, ¿no? Que son los aspectos que vamos a tener en cuenta con los términos que nos están dando acá. Sistema de posicionamiento global, entonces vamos a observar cuáles son las siglas para el sistema de posicionamiento global, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Identificación por radiofrecuencia, intercambio electrónico de datos, sistema de gestión de transporte, respuesta eficiente al consumidor, planificación de los recursos empresariales, administración de las relaciones del consumidor, planificación de requerimiento de materiales, inventario por manejo del proveedor, código electrónico del producto y sistemas de gestión de almacenes. Estos conceptos, pues entonces vamos a identificar su sigla, definir sus desventajas y sus ventajas. Bueno, eso está ahí ya listo. Tenemos la siguiente tablita y aquí, como también en el cuadro anterior, me refiero a este, ¿sí? A este de aquí, que era una especie de relacionamiento de conceptos. Este es muy similar, este cuadro número 5 o esta actividad número 5, en la que vamos a hacer ¿qué? Vamos a asociar los conceptos sobre sistemas de logística de la cadena de abastecimiento, trazándolo con una flecha. Ya no vamos a poner una letra, aquí como nos lo estaba indicando en esta actividad, sino simplemente una flecha. Yo sé que ustedes pueden utilizar aquí, aquí en gráficas, ustedes observan acá, por ejemplo, en esta partecita, en dibujos, en insertar, ustedes pueden utilizar acá las formas y utilizan las flechas. Eso queda muy sencillito para que ustedes lo puedan utilizar. Y con la flecha van a llevar la flechita desde el sistema de posicionamiento global, van a buscar el concepto que más se relaciona con este sistema de posicionamiento global. Y de esta manera, pues, terminarían esta actividad. ¿Qué van a hacer? Pues nuevamente, por favor, aquí la última, que se me estaba olvidando, represente de manera gráfica la estrategia del cross-docking. Vamos a hacer una gráfica de lo que es este término que ustedes están observando aquí. Recuerden que cada una de las terminologías, cada uno de los conceptos que ustedes están viendo acá, lo encuentran en el material de formación. Sí, en el material de formación, que les invito a que descarguemos, por favor, que descarguemos y lo tengamos a la mano para poder, pues para poder desarrollar toda la temática. No sé si haya preguntas hasta acá con esta evidencia. Si ustedes ven, es un par de evidencia un poquito más larga, ¿cierto? Con respecto a las dos anteriores, pero es toda de conceptualización. No, todas estas tres evidencias, todas nos llevan a la conceptualización, al entendimiento de temas, a de pronto que tengamos un poquito más claro cómo podemos de pronto implementar estas terminologías cuando vayamos a elaborar nuestro plan de mercadeo, ¿sí? Es muy importante todas estas terminologías utilizadas acá. ¿Tienen preguntas hasta acá? Profesora, Señora. sí, en la segunda un poquito, no lo entiendo ahí bien qué es lo que hay que hacer. Es la única que me da. ¿Esta? ¿Complete el cuadro? ¿Esta? Sí, complete el cuadro sobre los tipos de alianzas estratégicas con la información correcta. Sí, señora, esa. Bueno, esa es... Bien, aquí ustedes van a encontrar en el material de formación que hay distintos tipos de alianza estratégica. ¿Sí? Es básicamente buscar cuál es el tipo de alianza estratégica, ¿cierto? Que me reúna precisamente estas condiciones especiales. ¿Cuál es? Aquí me están dando como el concepto, vean ustedes, ¿sí? Asociación de dos o más empresas que generan una tercera teniendo en cuenta el riesgo compartido. Esta es una definición, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, ¿qué definición que se relacione con esto me definiría el tipo de alianza? Ahora, habrá que definir unos aspectos claves y darle unos indicadores de ejemplo. Vamos a mirar en el material de formación. Un momento, por favor. Ya nos vamos allí el material de formación para que ustedes puedan identificar dónde van a encontrar toda la información. Porque todo esto, todo el taller que ustedes observan acá, todo absolutamente, le pueden dar respuesta
vean ustedes, aquí nos están mencionando, el plan de integración de la cadena de abastecimiento. Aquí vamos a dar respuesta con base en esto y ahí vamos a encontrar precisamente toda esa información. Entonces, vámonos acá, vamos a minimizar aquí y nos vamos, ¿están viendo mi pantalla? No, todavía no están viendo, vamos acá atrás. Sí, señora. Sí, profe. ¿Están viendo la de territorio? Sí, señora. Bien, Sí, señora. entonces, vean ustedes acá, entonces nos vamos a material de formación. Acá está. Material de formación, plan de integración de la cadena de abastecimiento. En este documento vamos a mirar la versión descargable. Les repito, por favor, utilicemos siempre, descarguémosla, tengámosla ahí a la manito para que podamos consultarla. Y vean ustedes, aquí nos están hablando vean, de todo. Aquí ustedes tienen que echarle una revisada. Por ejemplo, mira, aquí está el concepto del cross-docking que estábamos mencionando, el de benchmarking. Aquí nos están hablando de justo a tiempo, el valor agregado, ¿sí? Aquí está toda la parte de las TIC, de logística de aprovisionamiento, de logística interna, de salida y de distribución. Ahí está. Y aquí nos hablan sobre los aspectos generales de las alianzas estratégicas. Vean ustedes acá. Y en esta parte ustedes van a encontrar precisamente cuáles son los tipos de alianzas estratégicas, cómo se pueden clasificar, cuáles son las características que tienen, cuáles son esos aspectos que nos están pidiendo aquí en la evidencia. Y con base en este concepto que ustedes van a encontrar acá, vean, desarrollo de alianzas estratégicas con proveedores, aspectos generales de las alianzas y evaluación de las alianzas estratégicas, con base en esta información que ustedes encuentran acá, vamos a dar respuesta a lo que nos está pidiendo la evidencia acá. No está aquí. Sí, profe, aquí aparece el cuadro como el que está en la evidencia que hay que desarrollar. Exacto, ahí aparece, espérame un momentico que me salí ahora de allá, material. Entonces, ustedes van a encontrar precisamente, entonces, pues yo no les quería decir que copien y peguen, no, es que ustedes revisen, vean ustedes, ahí está. Entonces, aquí observen ustedes, aquí está el tipo de alianza, las condiciones especiales, los aspectos claves y los indicadores. Entonces, es simplemente que yo complete lo que me hace falta, ¿cierto? Vean ustedes, aquí nos están dando varios tipos, nos están mostrando precisamente eso. Y simplemente es que yo pueda completar la información con base en lo que está aquí en el documento. Es eso lo que hay que hacer. ¿Listo? ¿Está clara la pregunta? Ok, ¿La profesora. ¿Sí? Listo, vale. No les voy a dar, hoy pues digamos que vamos a, como tenemos prácticamente todo este mes, la otra semana, por favor, vamos a explicar las dos últimas evidencias, que son la evidencia, vamos aquí, acá la evidencia número 5, ¿sí? Que es un estudio de caso de una situación empresarial y el ejercicio práctico Empresa San Lucas. Aquí vamos a aplicar el plan de mercadeo. Esta empresa San Lucas, ahí vamos a explicar mucho y vamos a entrar en detalle con ese plan de mercadeo. Entonces, estas dos las vamos a dejar para el próximo miércoles para que ustedes, por favor, entren para poder hacer esta explicación. Pues básicamente, si ustedes observan, estas tres primeras evidencias son de conceptualización. Son ¿Sí? fáciles. Ejercicios de conceptualización, de entender un poquito la temática y de hacer eso. ¿Tienes alguna pregunta? Este fin de semana. Señor. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Este taller se puede desarrollar ahí dentro de la misma... ¿Cómo te ¿Dentro del explico? anexo? ¿Dentro del anexo o es necesario hacerlo en una herramienta aparte? Pues digamos que yo puedo de pronto, yo no sé si esto me deje convertirlo desde, porque aquí lo tenemos déjame mirar, lo tenemos en Word, lo tenemos en PDF. Sí, eso no está en Word, sino en PDF. Espérate. Sí, lo tenemos es en PDF, pues no está en Word porque hay unos documentos que sí se me dejan descargar de PDF, de Word, perdón. Pero este sí está, ay, ¿dónde está? Estos anexos de evidencia vienen en PDF. Pues si tú puedes de pronto transformar el PDF a Word y utilizar el mismo formato el mismo documento, pues me parece muy bien. Ahí no hay ningún inconveniente de que tú utilices el mismo formato. Cambiándolo de PDF a Word, ¿no? Para que puedas trabajar sobre el documento. Sería lo que habría que hacer ahí. ¿Sí, Ricardo? Listo, sí, señora. Vale. Listo. No sé si hayan preguntas, creo que ya no es más por hoy. Recuerden, tenemos plazo hasta el 11 de julio.
11 de julio. 11 de julio, por favor, es casi un mesecito. Estamos a 15 hoy. Por favor, para que estemos desarrollando las tareas, no se dejen atrasar. Si tienen tareas pendientes de otras actividades vencidas, por favor, entren a desarrollarlas. Yo sé que ustedes, la gran mayoría, y por ejemplo, Lisette, que se puso al día de una forma fantástica, pues estamos como muy al día. Pero de pronto, para los que no se están viendo y que no están aquí, que nos vayan a ver el videito más tarde, entonces sí los invito por favor a que se pongan al día. Listo, queridos aprendices, no es más por hoy. Un abracito para todos, de verdad, muchísimas gracias por siempre estar tan comprometidos, por estar muy puntuales en sus sesiones en línea. Los invito entonces para nuestra próxima sesión el próximo miércoles, que tengan un resto de semana muy agradable, que Dios los bendiga. Un abracito para todos. Gracias, profesor, igualmente. Feliz noche. Vale, chao, Chao, chao. profesora. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Luego, bendiciones Hasta para luego, todos, que que estén estén muy bien. bien. Chao.